el método de diseño de sistemas secuenciales que ya fueron establecidos en las clases pasadas. Nos dimos un ejemplo de diseñar un sistema secuencial de 2 entradas de información y una salida. Hemos desarrollado e interpretado el enunciado. En nuestra interpretación hemos utilizado 2 metodologías. Uno, la secuencia de señales, como lo establece el enunciado. Y lo segundo que hemos utilizado es un diagrama temporal. También el diagrama temporal se ha construido en base a la secuencia del enunciado. Estos 2 métodos de interpretar nuestro enunciado nos han puesto totalmente claras las especificaciones del diseño. Ya entendemos qué es lo que quiere hacer nuestro sistema secuencial. Ese es el mecanismo que siempre hay que emplear. Muchas veces en una primera lectura del enunciado está clarito. Si lo tienes claro, no necesitas perder más tiempo, sino ya encarar directamente el diseño. Y para el diseño, nuestro primer paso, después de la interpretación, era la realización de la tabla de fases o tabla de estados. También habíamos manifestado que tanto ese enunciado como la tabla de fases, que dicho de paso, la tabla de fases es la parte más importante del diseño, esos 2 pasos necesariamente los tiene que dar el diseñador. Porque no lo puede hacer, por ejemplo, si recurriéramos a la solución por los métodos CAD. Los métodos informáticos no tienen la posibilidad de desarrollar ambas tareas, ni siquiera una de ellas. Entonces, eso necesariamente se lo hace en forma manual. Y el sistema informático parte ya de la tabla de fases o de la tabla de estados en el proceso del diseño. Claro que nosotros inicialmente estamos aplicando el método manual. Después vamos a ver el método seguramente asistido por ordenador en cualquiera de los lenguajes reducidos que estamos aprendiendo, que es el WinQPL, que es el VHDL, Quartus 2 UNIC, utilizando el VHDL o utilizando el Verilog. Y momentáneamente estos son los 2 lenguajes más avanzados que tenemos. Posiblemente, de aquí a un tiempo más, se podrá contar con otros elementos. Pero cuando lleguen esos nuevos elementos, seguramente actualizaremos también nuestras metodologías. Ok. Y habíamos llegado a querer realizar ya el diagrama de flujo, porque la interpretación estaba hecho. En la interpretación también habíamos analizado cuál era el punto de partida de este sistema secuencial, puesto que en el enunciado no nos los dieron. Y hemos encontrado que el punto de partida para nuestro sistema secuencial eran las condiciones con X1 y X2 en estado 0, ambos simultáneamente. La salida todavía podíamos tomarlo como una salida 0 o como una salida 1. Nosotros dijimos que íbamos a adoptar la salida 0. Se puede desarrollar de la misma manera nuestro sistema secuencial, suponiendo que en las condiciones iniciales la salida está en el estado 1. Con ambas salidas nos va a guiar al mismo sistema secuencial. Así que nos intentamos con la salida 0 y ustedes, a manera de practicar, inicien con la salida en 1. Ok. Ahora, ¿cómo estaba constituido nuestro diagrama de flujo? Tal como habíamos manifestado en la metodología, los diagramas de flujo, o diagrama de estados, estaba formado por filas y columnas. Entonces, las filas y columnas en su intersección teníamos el estado interno y la salida.
Entonces, en las columnas poníamos las variables de excitación externa y en las filas los estados internos. Y como nosotros teníamos que distinguir entre estados internos anteriores y estados internos siguientes, entonces siempre vamos a colocar para la condición inicial un estado interno de partida, que es el que hemos analizado. Con la excitación 0, 0, salida igual a 0, hemos dicho, nos vamos a imaginar un estado interno y le vamos a asignar a ese estado interno un nombre. Puede ser un número, puede ser una letra, lo que uno se pueda imaginar. Entonces partimos de esa condición. En la intersección de la excitación externa de ese estado interno, yo tengo que encontrar un estado interno y una salida. Pero ese estado interno y esa salida tienen que cumplir con el enunciado del problema. Posiblemente ese estado interno y esa salida correspondan a un estado estable. ¿De cómo nos vamos a dar cuenta de aquello? Porque el estado interno anterior debe coincidir con el estado interno siguiente, y ese es un estado estable. Y nosotros habíamos manifestado que nuestros sistemas secuenciales siempre van a buscar para cada excitación externa un estado estable. Encontrado este, él se va a mantener indefinidamente en dicho estado estable. Entonces, una vez que hemos encontrado ese primer estado estable, a partir de allí sí podemos cambiar la excitación externa. Entonces, por eso es que nuestro primer paso tiene todos esos análisis que hemos ido realizando. Ahora, nuestra tabla de fases o tabla de estados está formada de esta manera. Aquí van a estar en las columnas todas las secuencias de estados externos de excitación. Esas son conocidas, porque en el enunciado nos está diciendo cuál es la secuencia de estados de excitación externa. Entonces, como son dos variables en nuestro problema, entonces dos variables, tomando en cuenta que cada variable puede tomar el estado verdadero o falso, entonces hay solo 4 posibles combinaciones. Entonces son los 4 estados de excitación externa que son diferentes. Si fuesen 3, vamos a tener 8 posibles combinaciones, y así sucesivamente. De entrada, eso está realmente definido, ¿no? O sea, no podemos nosotros definir más estados de excitación externa, a no ser que empecemos a repetirlas. Pero si se supone que si entramos a repetir, posiblemente el sistema secuencial también repita estados internos. Entonces, nos vamos a dar cuenta de esa situación en aquel momento en la que el número de estados externos que van a estar en esta posición, aquí estados externos, coincidan con los estados internos siguientes para esta excitación externa. En ese momento diremos la tabla de fases o tabla de estados está cerrada. Ya no, cuando empezamos a repetir, va a continuar con la misma secuencia repitiendo los estados internos anteriores. De esa manera es que nos vamos a dar cuenta en qué momento todas las condiciones del enunciado van a quedar agotados en la generación de la tabla de estados. Sí. También eso está mostrado, sino en la especificación, aunque no lo diga textualmente, solo hasta esta combinación no lo dice, ¿no ven? Entonces, por eso que el realizar la tabla de estados es bastante imaginativo, pero imaginativo en función de la realidad de las secuencias de estados de excitación externa. No vayan a pensar que
estos estados internos corresponden a un dibujo libre. No, invéntate lo que quieras y eso es lo que... No es así. La mayoría de los estudiantes procura ser aquello, más o menos es como el código, no, ponle nomás cualquier combinación que el docente no lo mira. Están plenamente equivocados, el docente lo mira y lo mira en detalle. Entonces, y aquí en esta materia especialmente, si aquello donde tenía que haber un 0 le pones un 1, para mí está, así como su nombre dice, mal, pero para un 0. Y eso es lo de mal. Eso es lo de mal. Por una cosa, listo, has anulado todo. Claro, al principio no nos gusta a nadie, pero está todo un procedimiento, califíqueme el No se trata de eso. Se trata de que las cosas tienen que estar bien hechas. Ok. Entonces, nuestra tabla de fases o tabla de estados va a estar formado de esa manera, por filas y por columnas. En las columnas se ponen los estados externos de excitación y en las filas los estados internos. Por lo tanto, hay tantas filas como estados internos, podemos nosotros imaginar en función de la secuencia de los estados de excitación externa. Ok. Dicho eso, vamos a realizar nuestra primera tabla de estados. Entonces, para eso estamos repitiéndote aquí y decimos, para la primera fila, estamos hablando de la primera fila, de todos los estados internos, se supone un estado interno. Por ejemplo, este es el que nosotros hemos analizado. X1, 0, X2, 0, salida 0. Corresponde al estado de inicio analizado después. Nosotros hemos dicho, mi sistema secuencial va a ser, es el punto de partida, tal que al estado supuesto es estable. Entonces, para una excitación de X1, 0, X2, 0, ese estado interno que yo encuentre va a ser estable. Es mi punto de partida. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el estado interno siguiente va a tener la misma definición que el estado interno anterior. Ok. Ese hecho siempre lo vamos a resaltar encerrando ese estado en un círculo. Entonces, automáticamente ahí dice, ese es el estado estable. Cuando no sea estable, no le vamos a poner ese círculo. Entonces, esa es ya una convención que nosotros vamos a adoptar. Entonces, cada vez que tú tengas que cambiar la excitación, siempre lo tienes que hacer a partir de un estado estable. Y no es una combinación, o no es algo que va continuando a la secuencia de excitación externa, como lo vamos a mostrar ahora. Ok. Por lo tanto, dice, la primera fila de la tabla de fases, por si acaso, aquí quiero aclarar, no creamos toda la fila, solo estamos creando el primer estado. Lastimosamente aquí, en la filmina me aparece toda la fila, pero esto lo voy a ir explicando, que se crea primero la primera columna, interceptado con la primera fila, eso. Y de ahí vamos a ir con la secuencia. Aquí me aparece todo. Entonces yo te estoy hablando de esto, de esta excitación. X1 toma el estado 0, X2 toma el estado 0, que era mi punto de partida. Entonces para ese punto de partida, después de esta coma colocamos este 0. Para esa condición, esa era la condición de mi salida, 0. ¿No ven? Hemos dicho que ese estado de partida tiene un estado de salida 0. Entonces ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es estable? Aquí tengo que poner la misma denominación, A y A. Entonces este es un estado estable. Para la misma excitación externa, el estado interno anterior y el estado interno siguiente coinciden. Esta es nuestra definición. Entonces, ¿cómo decir? Mi sistema secuencial está detenido aquí. Porque hemos dicho que los sistemas secuenciales que encuentran un estado estable se mantienen en él indefinidamente hasta que se cambie la excitación externa. Una vez que hemos hecho eso, también la clase pasada lo dijimos,
de la lectura del enunciado, lo siguiente que tienes que colocar son todas las condiciones prohibidas que en el enunciado teníamos en dos incisos, ¿no es? En uno de los incisos me decía que debe cambiar una sola variable por vez. Y en el otro inciso me decía, por nada del mundo, ambas entradas de excitación externa deben tomar el estado 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy en 0, no voy a poder conmutar a esta condición. Primero, porque me está significando que conmutan ambas variables simultáneamente. Eso está prohibido. Segundo, está expresamente prohibido que no tomen el estado 1 simultáneamente. Entonces, por eso yo debo marcar debajo de esta excitación externa XX como condición indeterminada. Nosotros sabemos que a esas condiciones indeterminadas los venimos a denominar fibooleanos, que podemos o no utilizar en base a obtener un sistema combinacional reducido que me permita controlar estos estados internos. Eso tienes que ponértelo en la mente. Y eso es lo que hemos utilizado en los combinacionales. Y nosotros hemos dicho que para el diseño de los sistemas secuenciales, de la primera arma o herramienta que echas mano es de todo lo que has aprendido en el combinacional, pero en un análisis lógico. Cuando yo digo imaginativo, estamos respaldándolo con un análisis lógico. Ok, entonces acá no voy a poder llegar nunca. Entonces me dice, estando aquí, nosotros dijimos en el enunciado que se debe cambiar una variable por vez. Entonces, de esa manera, de este estado de partida yo tengo dos alternativas. Venir a 0,1 o venir a 1,0. En ambos casos, cambia una sola variable. Entonces, por ese hecho, nosotros hemos dicho, vamos a elaborar dos tablas de fases o dos tablas de estados. En una de ellas, primero va a ser esta conmutación y en la otra, primero va a ser esta conmutación. Porque en el enunciado con una notita nos han dicho que este sistema secuencial es independiente. ¿De qué sucede primero? Si es lo que dice el inciso A o lo que dice el inciso B. Si cambia primero X1 o cambia primero X2. Por eso vamos a hacer dos tablas. Entonces, en este caso, en esta tabla va a ser aquel caso en la que primero cambia X2. Esta tabla. En la otra va a ser primero cambia el X1. Ok, entonces me olvido momentáneamente de la otra tabla y me voy con esta. Digo, esto es el primer análisis. Estoy aquí. No voy a venir a conmutar las dos variables simultáneamente aquí. Entonces, estando aquí, solo puedo venir aquí. Entonces, al arquito que estoy mostrando con el cursor del mouse, le pones primero. Ahí le escribes encima primero. Entonces, primero, ¿qué está haciendo? Está conmutando X2 de 0 a 1 y el X1 se está manteniendo en 0. Retorno al enunciado y ¿qué me decía ahí? Si X2 toma el estado 1, ¿no ve? Independientemente del estado en que se encontraba, la salida debe tomar el estado 0. ¿Ya? Entonces, automáticamente yo sé, en el enunciado me decía, esta salida es 0. Es lo que dice, ¿no ve? En el enunciado. Entonces, esta es salida 0, pero esta excitación externa es diferente de esta. Entonces, no lo puedo anotar aquí la letra A. Tengo que anotar otra letra diferente porque es una nueva condición, una nueva excitación. Estoy anotando B. Ok. Entonces, ya sé cómo este B no coincide con este A, por si se hubiese llamado A, hubiese coincidido. Entonces se llama B, no coinciden, yo digo es inestable. No lo anoto en ningún lado, simplemente no lo dejo, no lo marco el círculo,
porque solo voy a poner el círculo a los estados estables. Ok, bien. Ahora, ya hice esta secuencia. Cuidado, cuidado, que hagas, estando en 0, 1, me voy a 1, 0. No, eso no se puede hacer. Estás cambiando las dos variables simultáneamente. La mayoría de los muchachos entiende que es de esa manera. No es así. Entonces, ya has hecho esta conmutación. Entonces, como volver a esta condición de partida, de esta condición de partida, puedo conmutar una variable, es esta. ¿No ve? Entonces, a ese arquito segundo lo pongo. La segunda secuencia. Y aquí analizas. Es el x1 estando en 0 cambia a 1 y el x2 estando en 0 se mantiene en 0. ¿Qué decía el enunciado? Cuando x sub 1, independientemente del estado en que se encuentre, toma el estado 1, la salida debe tomar el estado 0. Perdón, el estado 1. Entonces, este 1 estoy colocando aquí. Después voy a justificar este x. Este es 1. La salida que le corresponde al enunciado. ¿No ven? Entonces yo digo, de la misma manera que este es otra excitación, encima tiene otra salida diferente. Con mayor razón hay que anotar una letra o un número diferente acá. Entonces a este le pongo C. Entonces me dice, de este estado de partida A, he logrado definir, en base a la secuencialidad que me propone el problema, dos estados internos adicionales al de partida. A, que cumplen con el enunciado del problema. No es que los estados internos yo me los voy anotando, tienen que cumplir con el enunciado del problema. Lo único que yo sí me lo estoy anotando en forma ordenada, la siguiente letra de A es B. Como ya he usado B, la siguiente letra de A, una vez que he usado el B, es el C. Eso es lo único que sí podrías tú decir es arbitrario. Claro que sí. Tú le estás asignando el nombre. No puedes asignar también el nombre Juan de los Palotes y punto, y va a cumplir de igual manera. Ok. La otra secuencia, te olvidas de esta tabla, entonces dices, porque para ambos este era el punto de partida. ¿No ve? Estado A, eso ya hemos explicado. Marcas inmediatamente los casos prohibidos. Por doble partida marcas esto. De aquí, esto va a ser primero. Entonces a ese arquito lo pones primero. ¿Quién está conmutando? Primero es x1 y x2 se está manteniendo en 0. Entonces eso es una nueva excitación externa. A ese día le pongo el estado B. Pero ¿por qué le voy a poner el estado B? Aquí hago cumplirse el enunciado. Es x1 el que está cambiando a 1. Y el enunciado me dice, cuando x1 toma el estado 1, la salida toma el estado 1. Independientemente del estado en que estaba, incluso nos dice. ¿No ve? Entonces, como es una salida 1, a este lo voy a llamar B. Ahora, ni siquiera debes asignar los mismos nombres de la primera tabla. Son dos tablas diferentes. Puedes usar, pero sus salidas no pueden ser las mismas. La secuencia es diferente. ¿Estamos? Ok. Entonces, ahora, no pienses que de 0, 0 ya he venido a 1, 0 y de 1, 0 debo venir a 0, 1. Ahí cambian las dos variables simultáneamente. Ok. Entonces, estando aquí es como volver a la condición 0, 0 y vienes a 0, 1. Y a eso lo llama, a ese arquito le pones segundo. Entonces, en cada tabla está habiendo un orden de variación de los estados de entrada. En un caso, en la primera tabla, el primero que conmuta es x2. En la segunda tabla, primero el que conmuta es x1. Son dos tablas diferentes. Ok. Entonces, estando en 0, 0, vengo a 0, 1 y hago cumplir el enunciado. Estando la variable x2 en 0, ha conmutado a 1. Y la variable x sub 1 se mantiene en 0. Entonces, está cumpliendo con la condición de que dice debe cambiar una sola variable por vez.
Entonces recuerdo, en X2, en el enunciado me decía, si toma el estado 1, la salida es 0. Ok. Entonces es un nuevo estado. C. No. Entonces he llenado en mis dos tablas la primera fila. Ahora como he definido nuevos estados, voy a tomar esta, por ejemplo. Entonces me dice, tu excitación de partida va a ser en 0,1, porque ese es el siguiente estado. ¿No ve? 0,1. Entonces, ¿yo qué tengo que anotar aquí? Este B como estado interno aquí. Y estoy partiendo aquí. Aquí va a estar el estado estable. Y a partir de ahí, ¿qué debo hacer? Anotar primero las condiciones prohibidas. ¿Qué condiciones prohibidas voy a tener? Así cambie una sola variable por vez viniéndote a esta combinación. Está expresamente prohibido que tomen el estado 1 simultáneamente. Entonces ahí pongo X. Está prohibido que conmuten ambas variables simultáneamente. Entonces va a tener una sola posibilidad. ¿Te das cuenta? Cuando tú anotas después del estado estable las condiciones prohibidas, te vas reduciendo la cantidad de secuencias que te tienes que ir imaginando. Por eso nosotros decimos que una vez ubicado el primer estado, lo siguiente que tienes que hacer es anotar los casos prohibidos que deben haber en el enunciado. Y si no las hay, pues no anotaré ninguno. Continuaré nomás con la secuencia. ¿No ve? Cuidado que, como algunos otros estudiantes dicen, dicho primero anotamos estados prohibidos, como no las hay, por lo tanto este autómata seguramente no se puede realizar, ahí lo detiene. Y cuando te reclaman y tú les pones la nota mala, te dicen, no, pero si he hecho. No has hecho nada. No, sí he hecho. Y es una discusión bizantina, obviamente. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ok. Entonces vamos a hacer nuestra segunda tabla. Entonces aquí te lo está diciendo en forma clara. Para la segunda fila de esta tabla. ¿No ve? ¿Qué voy a tomar? X1, 0, X2, 1. Y en esta otra tabla voy a tomar el X1, X1, 1 y el X2, 0. Ok. En cada tabla voy a hacer un solo cambio. Entonces, me dice, esta es la primera excitación. ¿No ves? Después de 0, 0, la 0, 1 para mí, primera tabla, 0, 1. Aquí está la flecha. Estoy ubicado con esta excitación externa. Entonces, ¿qué me ha hecho? Me ha repetido este estado. Porque este P lo he anotado aquí, entonces me repite ese estado. Porque para la condición X2, ¿qué te decía? Sucesivas conmutaciones de X2, decía, ¿no ve? Aquí está, sucesivas conmutaciones. Entonces me dice, es 0 la salida. Entonces este estado es estable. Ahí lo marco el círculo. Acto seguido marco las cosas prohibidas. XX está expresamente prohibido que ambas variables tomen el estado 1. Y eso no está violando de que conmuten ambas, una sola. Pero está expresamente prohibido. Acá está prohibido que conmuten ambas variables simultáneamente, a XX también. Entonces me dice, estando aquí, solo puedes hacer esto. Solo puedes venir a esta condición. Entonces es lo que hemos hecho. Y aquí la interpretación que hemos hecho. X2 estando en 1 ha conmutado a 0. El X1 estando en 0 se ha mantenido en 0. Cambia una sola variable. Entonces, el valor de la salida, ¿cómo coloco? Es de X2. El X2 me ha dicho, si vuelve a conmutar, estando en 1 a 0, la salida se mantiene en el estado 0. Entonces, automáticamente yo sé que esto es salida 0. Y miramos si en la parte superior hemos definido algún estado interno que tenga esta salida. En mi caso, es sí. Entonces me dice, está volviendo al estado A. Anoto ahí este estado A. ¿Te fijas? En esta segunda fila no he definido nuevos estados. No hay problema. Todavía tengo definido esto en la primera fila, o sea, puedo hacer otra fila más. Algo parecido hacemos para nuestra segunda tabla. ¿No ve?
Y fíjate vos, aquí estoy poniendo esto que me he anotado como ayuda a memoria, porque a este estado, ¿cómo he llegado? He llegado haciendo variar X1. Entonces ahí la salida era 1. Entonces cuando tengo esta excitación, 1, 0, yo estoy recordando de dónde estoy viniendo. Estoy viniendo de esa condición aquí y esta salida era 1. Estoy repitiendo esa salida 1. Este es el estado interno y ese estado interno lo anoto aquí. Por lo tanto, ese es un estado estable. Una vez que he anotado ese estado estable, anoto los casos que no están permitidos. No está permitido que ambas variables tomen el estado 1 simultáneamente. No está permitido que ambas variables conmuten simultáneamente. Entonces me dicen, de esta condición solo puedo venir aquí. Entonces aquí me tengo que acordar y además leer el enunciado otra vez. Me dice, X1 estando en 1 se va a 0. El X2 estando en 0 se mantiene en 0. ¿Y qué me decía para X1? Cuando X1 vuelve a conmutar, la salida se mantiene en el estado 1. Entonces, esta salida automáticamente sé que es 1 por el enunciado. Entonces, por más que mires arriba yo tengo otro estado interno con una salida diferente. No es como este caso, es diferente. Entonces yo digo, ya he definido B, he definido C, aquí voy a definir un nuevo estado, no lo puedo llamar A. Es un nuevo estado. D, 1. Ok. He hecho mi segunda fila. Para mi tercera fila. En la tercera fila, vos dices, para tu primera tabla, he cumplido esta secuencia. Ahora, el otro estado que tengo definido es este estado. Entonces me dice, para esta excitación externa, la tercera fila va a partir con esta excitación. Ahí va a estar mi estado estable. Y lo mismo va a suceder, o parecido en esta tabla, mi tercer estado, mi tercera fila va a estar definido para este estado interno. O sea, según esta tabla voy a tener todavía una cuarta fila más. Y así van apareciendo. ¿No ven? Si no hubiesen aparecido más, hubiese tenido estas dos filas. Y pare de contar. Ok. Entonces, la primera tabla me está diciendo, C, aquí estoy. Entre las dos anteriores me he copiado tal cual estaban. ¿No ve? Entonces, la tercera fila. Estoy para esta excitación. Entonces, este 1, efectivamente era salida 1. Porque, ¿qué estoy recordando aquí? Estoy recordando que he venido de 0 a esta condición. Y lo único que estoy haciendo, estoy repitiendo la excitación externa. Si estoy repitiendo, este es un estado estable. Por lo tanto, esto me está autorizando a colocarme aquí un C. ¿No ve? Ok. O también después dices, ordenadamente aquí voy a ir anotando todos los estados internos que me he ido creando. Qué sencillo. Ya sé, este es el punto de partida. ¿Has seguido qué haces? Coloco todas las condiciones prohibidas. De aquí no puedo venir aquí porque está expresamente prohibido que no deben tomar ambas variables simultáneamente el 1. De aquí no puedo venir aquí porque no deben conmutar ambas variables simultáneamente. Entonces, esos dos son X. Entonces me dice, de aquí solo puedes venir a esta condición 0, 0. Yo tengo que ir recordando cómo he llegado aquí. Con X1, estando en 0, ha conmutado a 1. Por eso esta salida era 1. El X2 se ha mantenido. Entonces ahora me dice, de aquí, para ir a esta condición, ¿qué está sucediendo? Es el X1 que estoy conmutando y el X2 se está manteniendo. ¿Y qué me decía mi enunciado? Mi enunciado me decía, si X1 vuelve a conmutar, la salida se mantiene en el estado en la que estaba. 1, 1. Miro hacia arriba. ¿Tengo un estado interno definido con salida 1 ahí? No. Si la respuesta es no, ese es un nuevo estado. D. Listo, ya completé esta fila. ¿No ve? Ok. Hago mi otra tabla. Entonces aquí yo tenía como estado interno, había llegado ya al B, tenía estas dos filas definidas. Entonces me dice, de aquí ahora mi otro punto de partida es este. Entonces este es el estado C, ahí es el estado estable.
Anoto este C, coincide, estado está. Una vez que he anotado eso, casos prohibidos. No toman ambas variables simultáneamente el estado 1, ni conmutan ambas variables simultáneamente, XX. Entonces, estando aquí, solo vienes aquí. Y aquí analizo otra vez y digo, ¿qué está sucediendo aquí? X1 estaba en 0, se está manteniendo en 0. X1 estaba en 1, ahora se ha conmutado a 0. ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado lo primero que me dice es que la salida se debe mantener en este estado. 0. Miro hacia arriba, ¿tengo eso? Sí, señor. A lo he llamado. Ya está. Tengo mi tercera fila. Hacemos una cuarta fila, porque en ambos casos yo tengo, fíjate, aquí he definido recién, aquí lo había definido antes. Ajá. Hago mi tercera fila, mi cuarta fila. ¿Qué me tomo? Ahora digo, estando en 0, 0, estoy en esta condición de 1. Esto voy a poner aquí, acá voy a anotar estado estable. Claro, muchos confunden con esta condición. Ahora está otra vuelta en 0, 0. El autómata debería haber vuelto pues al estado de partida. No, el autómata ya tuvo una historia. ¿Cuál ha sido la historia? Su historia ha hecho de 0, 0 a 0, 1, luego de 0, 0 a 1, 0, luego de 0, 1 ha hecho a 0, 0, luego de ese 0, luego ha vuelto a definir este estado C1, C1 a 1, 0, de 1, o sea, ha hecho todo un recorrido y ha tenido una historia pasada. Por eso estas dos historias pasadas no son iguales. Y han tenido su secuencia. ¿Y cómo eran nuestros conceptos? Este es un sistema secuencial porque tiene un estado de memoria que permite recordar las secuencias del pasado. Esas secuencias del pasado quedan definidos como estados internos. Por eso que todo sistema secuencial tiene dos tipos de excitación. Una excitación externa y una excitación interna, que son los estados del pasado. Todo lo hemos definido de esa manera en este capítulo 6. Y no en ningún momento estamos violando o estamos cambiando lo que habíamos definido. Por eso hemos dicho, hemos sido lentos hasta aquí. Hemos repetido no sé cuántas veces los conceptos básicos. Y te lo vuelvo a exigir. Repítelo, porque con lo que tú sabes de códigos, me has demostrado que no lo estás repitiendo, no lo estás estudiando. Y aquí se te va a poner, me vas a disculpar, color de hormigas. ¿Las hormigas tienen color? No, hay una gran variedad en la naturaleza. Color de hormiga se te va a poner. Y encima en la naturaleza, mira, ese bichito es igual que el coronavirus, ¿no? Un bichito tan pequeño nos tiene arrinconado.